Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se contrajo el optimismo de las familias. El DANE reveló que muchos hogares terminaron el 2020 con mayores preocupaciones que antes sobre su futuro económico. Analizaremos qué está pasando con los hogares. El análisis será con Camilo Herrera, presidente de la firma Radar. Emitir más dinero para la pandemia. Esa es la propuesta del senador Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana. Pero, ¿qué tan buena es esta idea? Analizaremos el asunto con José Ignacio López, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Amplían el plazo para actualizar el RUT ante la polémica de la semana pasada por las dificultades de muchos colombianos para actualizar la información de su actividad económica. La DIAN decidió extender el plazo hasta mediados de este año. Les tenemos los detalles de la medida. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del informe Pulso Social que presentó hoy el DANE en Colombia. Allí se revela que las dificultades económicas de diciembre, sumadas a las nuevas restricciones que empezaron a verse al final del año pasado, provocaron una nueva caída en la confianza, en la percepción de las familias colombianas. Veamos los detalles. En diciembre se redujo nuevamente el optimismo de los hogares sobre su situación económica en el corto plazo. Pasó del 34.4% en noviembre al 33.7% en diciembre. Apenas el 34.4% de los hogares espera que la situación del país en diciembre de este año esté mejor o mucho mejor. Muchas personas que vivían solas regresaron con sus familias. Es decir, de aproximadamente 1.6 millones de hogares unipersonales, vemos cómo solo el 70.66% de ellos siguen siendo hogares unipersonales en 2020, con lo cual nosotros estamos viendo que aproximadamente el 29% de hogares unipersonales han sufrido procesos de reagrupamiento familiar. En Neiva, Cartagena y Valledupar, más del 80% de las familias reportan que sus condiciones económicas son peores o mucho peores hoy que hace un año. El 23% de las madres cabeza de familia están sin ingresos y para los hombres jefe de hogar la cifra es del 13.3%. En Tunja, el 15.3% de los hogares nos está manifestando que la situación económica en diciembre del 2020 era mejor o mucho mejor que la que se observaba en diciembre del 2019, aunque todavía el 35% ve un elemento de empeoramiento de las condiciones económicas del hogar frente a lo que sucedía hace 12 meses. El DANE además encontró una renuencia en los hogares colombianos para aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Cuando estamos hablando de jefaturas femeninas o de cónyuges de jefes de hogar, vemos una indisposición a aplicarse la vacuna del 42.7%, mientras que los hombres, seguramente, porque son conscientes que la mortalidad por COVID tiene un sesgo de género en donde 2/3 partes de las muertes por COVID-19 están asociadas con hombres. A pesar de estas cifras, creció el nivel de preocupación por un posible contagio con COVID-19 del 65.6%, que estaba en noviembre al 72.8% en diciembre. Además, la tercera parte de las mujeres se declararon sobrecargadas de tareas en sus casas y 1 de cada 4 jefes de hogar revelaron que ahora hay más conflictos intrafamiliares. Pero ¿qué otras circunstancias pueden estar atravesando los hogares colombianos para que haya ese desaliento en la confianza? Para analizarlo, le doy la bienvenida al doctor Camilo Herrera. Él es el presidente de la firma Radar. Doctor Herrera, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, Víctor. Muy buenas noches a usted y a toda la audiencia. Doctor Herrera, esta caída en la confianza de los hogares colombianos se explica únicamente por un apretón económico, porque permanece esa crisis económica para muchos hogares, o tiene que ver también con el nuevo pico de la pandemia. A ver, la confianza del consumidor en todos los indicadores, tanto el que mide el DANE como el que mide Fedesarrollo, como el que mide la vivienda, son indicadores de percepción. Y claramente diciembre fue un mes
donde la percepción de los hogares sobre su calidad de vida y sobre sus expectativas estuvo altamente afectada. Todos esperábamos una Navidad con nuestras familias, esto no fue posible, esperábamos tener más ingresos para poder celebrar esa Navidad y ese fin de año, tampoco fue posible, esperábamos tener vacaciones y algunas personas esperaban viajar más tranquilamente y esto tampoco fue posible. Entonces, evidentemente, si uno compara el comportamiento de las personas de diciembre del 20 contra diciembre de 2019, pues las limitaciones fueron muy grandes. A lo que se suma, Víctor, que para algunos hogares se les entregó la prima desde noviembre, lo cual evidentemente afecta de manera clara la capacidad de compra de los hogares en diciembre, haciendo que diciembre tuviera una de las ventas de la canasta Navidad por parte de los hogares, que son los regalos, la cena, la decoración, el turismo y los licores, 16% inferior a la del año inmediatamente anterior. Pero doctor Herrera, si sumamos entonces, porque muchos quedaron, como dicen ustedes, precomprados, adelantaron sus compras en noviembre por el adelanto de la prima y también por el tercer día sin IVA. Si miramos ese último bimestre del año, ¿la cosa cómo fue? ¿Muy dramática frente al 2019? Esperen, para poder contestarle con exactitud, yo reviso un dato. Cuando uno revisa ese bimestre, como usted bien lo plantea, de los gastos en la canasta de Navidad, que es lo que es técnicamente el famoso Black Friday que ha cogido fuerza en noviembre, el día sin IVA y el anticipo de la prima, la caída de la canasta comparado frente a noviembre, diciembre del año pasado, ya no es del 16, sino del 26,5%, fue mucho más grande, porque noviembre, si bien tuvo un buen comportamiento, cuando uno mira el acumulado del gasto de todo lo que ha ocurrido ante el tema del aislamiento, pues efectivamente hubo una caída muy fuerte en esa canasta y por eso las cifras del comercio así lo evidencian. Entonces el tercer día sin IVA, el adelanto de la prima ayudaron, pero no necesariamente recuperaron todo lo que se debió vender en un año normal. Pero me llama mucho la atención lo que usted dice ahí, doctor Herrera, y es que seguramente hay personas que no han visto afectados sus ingresos, pero tienen otras restricciones, como por ejemplo tener unas vacaciones con normalidad, poder viajar con normalidad, poder ir a un restaurante con normalidad. Al final, ellos también se sienten desmotivados por esta situación, así sus ingresos no hayan sido alterados. Claro, uno de los problemas que tienen los aislamientos y el fenómeno que vivimos desde el año pasado es una privación de la libertad. Uno de los grandes temas es que no podemos hacer lo que queremos hacer. Por más que tengamos el ingreso y tengamos el tiempo para hacer las cosas, no se nos permite hacerlo. Un buen ejemplo de esto son los cinemas y los conciertos. La gente no puede ir a cine, la gente no puede ir a conciertos, cosa que le gusta hacer pero no la puede hacer. Y si a esto le sumamos la temporada de vacaciones de diciembre, donde evidentemente muchas personas esperan ese momento para poder descansar e inclusive ir a visitar familiares a otras ciudades y municipios del país, pues el impacto emocional es importante. Doctor Herrera, ustedes hacen un monitoreo y un seguimiento permanente al consumo, al gasto de los hogares colombianos. ¿Han visto algo preocupante para el mes de enero, cifras de enero de este año, por cuenta de todos estos nuevos confinamientos? Hasta el momento no tenemos registros que nos llamen la atención o nos causen una preocupación. Vemos una desaceleración en el movimiento de tarjetas de crédito que, digamos, era predecible, pero aquí hay dos elementos que son importantes. Uno, claramente se están dando unos aislamientos moderados en algunas de las ciudades principales del país, no comparables a lo que pasó en marzo o en abril del año pasado, y esto va a hacer que el comercio funcione distinto, pero también es cierto que los hogares ya saben que es un aislamiento y saben cómo manejarlo de una manera distinta. Pero otra cosa que hay que sumar a esta ecuación, Víctor, es que este mes de enero tiene un día hábil menos. El año pasado tuvimos 21 días hábiles, este mes tenemos 20 días hábiles. Eso hace que el tamaño del comercio sea menor, porque un día menos hábil es un día menos de ventas que afecta claramente al comercio. Lo que se suma a que por la entrega de la prima en noviembre, los gastos de diciembre, la cuesta de enero sea mucho más difícil para los hogares. A muchos hogares les pagan antes de Navidad el último ingreso, digamos el 20, el 22 de diciembre, y el siguiente ingreso se lo pagan hasta final de enero, puede ser el 29, el 30 o el 31.
al pagar la prima en noviembre, se alarga esa cuesta de enero que se hace mucho más difícil para algunos hogares, sobre todo si participan en la temporada escolar por un tema de pensiones o matrículas con sus hijos. Doctor Herrera, psicológicamente, ¿qué afecta más a los colombianos en cuanto a optimismo económico? Digamos que eso no es fácil de decir porque cada persona obviamente tiene expectativas distintas, pero las expectativas son el gran jugador del tema. La confianza del consumidor está muy ligada al tipo de cambio, así esto suena extraño, pero en la medida en que el tipo de cambio suba, pasemos de 3.400 a 3.500 pesos por dólar, la gente piensa, entiende, siente que puede comprar menos cosas mayormente importadas y eso hace que la confianza del consumidor se baje. Si pasamos de 3.300 a 3.200 o a 3.100, la gente siente que tiene una mayor capacidad de compra y de una u otra manera la confianza del consumidor mejora, porque la confianza del consumidor mide mayormente la disposición a comprar bienes durables, los cuales en su gran mayoría son importados. ¿Las ayudas económicas son suficientes para recuperar el optimismo, todos esos paquetes del gobierno nacional, o necesariamente no volveremos a ser optimistas hasta que controlemos completamente la pandemia? Yo creo que estamos en un momento de incertidumbre. Cuando tuvimos el comienzo de los aislamientos en marzo, tanto el gobierno nacional como los gobiernos municipales nos iban dando noticias cada semana y eso causó un esquema de incertidumbre difícil de administrar para las personas. La gente no sabía si el aislamiento iba a durar 30 días y 40 días y 50 días y hoy estamos viendo una incertidumbre nueva que no son solo los aislamientos, sino la llegada de las vacunas, que es una información que aún es muy opaca para las personas y esto aumenta la incertidumbre y causa un sentido de frustración que hace que la emocionalidad de las personas esté altamente afectada. Pues ha sido entonces muy triste este arranque del año 2021. Doctor Herrera, muchas gracias por estos minutos aquí para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchísimas gracias. Con el doctor Camilo Herrera de Radar hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso hablaremos sobre empresas, innovación, tecnología y pandemia. Todo en la movida empresarial con Juan Fernández. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. El senador y líder del Partido Colombia Humana, Gustavo Petro, destacó una de sus ideas principales en estos momentos, una idea que generó gran polémica entre varios analistas, porque su propuesta consiste en que el Banco de la República emita dinero para destinarlo a las familias pobres y a las pequeñas y medianas empresas. Para analizar ese asunto, le damos la bienvenida al doctor José Ignacio López. Él es el director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Doctor López, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un saludo a toda la audiencia. Doctor López, ¿jurídicamente se puede hacer esto? ¿Que el Banco de la República prenda sus máquinas de fabricar billetes y produzca billones y billones de pesos mensualmente para dárselos a manera de préstamo al gobierno nacional? En la actual legislación, tal como está establecido, si el Banco de la República de forma consensual, es decir, si todos los miembros de la Junta Directiva, incluyendo el gerente, el ministro de Hacienda, están a favor de hacerle un préstamo directo al gobierno, es posible bajo la actual legislación. Entonces sí se puede. ¿Qué opina usted de esa propuesta? Pues una cosa es que se pueda, otra cosa es si es conveniente, y de hecho no solo el gerente saliente, sino el entrante del Banco de la República han hecho comentarios al respecto. Esta propuesta no es nueva, varios analistas, opinadores, incluso gente de diferentes gremios han traído a la mesa esta propuesta, pero a la luz de la experiencia, lo que ha pasado en muchos países emergentes, en particular en lo que ha pasado en muchos países de América Latina, pensamos que esta es una propuesta inconveniente. Y es inconveniente porque finalmente termina siendo una ilusión, en el sentido de que imprimiendo y girando esos recursos al gobierno, lo que se hace es romper la institucionalidad que le da la independencia al Banco de la República. El Banco de la República quedaría subyugado y, digamos, al vaivén de la política fiscal. Como bien decía, en los países de América Latina, cuando hemos experimentado con este tipo de recetas, hemos terminado con mayor pobreza, con mayor inflación, con unas monedas debilitadas o incluso países abandonando sus propias monedas, con menor inversión y, por tanto, termina siendo una fórmula, digamos, no solo ineficiente, sino pues casi que trágica.
Pero doctor López, yo he escuchado a varios analistas del mercado decir que estamos viviendo la peor crisis en la historia, crisis económica, y que se necesitan soluciones audaces. De hecho, esa frase, esa palabra la mencionó también el senador Petro. Hay que pensar en cosas audaces. Además, pues no me pareció escucharle al senador Petro que esté proponiendo algo indefinidamente. Dice que mientras pasamos este chaparrón por la pandemia sería un mecanismo a utilizar. ¿Por qué no pensar en una propuesta audaz como esta, por ejemplo? Porque, Víctor, yo creo que las propuestas audaces vienen es del otro lado. Vienen es por generar un mercado laboral que le permita a la gente tener empleo, no simplemente darle unos subsidios permanentes para aguantar el chaparrón. Viene por tener un buen manejo de la pandemia. Pasa por realmente tener el acceso a la vacuna, tratar de minimizar el daño de los confinamientos a la economía. Entonces yo creo que las respuestas audaces hay que buscarlas es en otro lado. Yo creo que no tiene nada audaz finalmente romper con una institucionalidad que le ha costado tantos años a Colombia construir. El experimento de esa política es muy viejo. Yo diría, ni siquiera es tan audaz porque es lo que ha hecho América Latina toda su historia. Si tú miras la historia de la política monetaria en América Latina, lo que hemos hecho es tener bancos centrales que financian los grandes programas de gasto. Lo tuvimos en Venezuela, lo tuvimos en Argentina, lo tuvimos en Ecuador, en Perú, en algún momento incluso en Colombia, pues no con emisión directa, pero teníamos un señoreaje importante. Entonces lo que te diría es, lo audaz está en otro lado. Lo audaz es tratar de no romper la institucionalidad, sabiendo que la crisis es muy fuerte, tratar de darle unos programas de choque al mercado laboral y tratar de reabrir la economía con todos los protocolos, pero que la gente pueda salir a trabajar y tenga empleo. Lo que pasa, doctor López, es que mientras hacemos todas esas reformas y recuperamos 3, 4 millones de puestos de trabajo, pues se nos va la vida y las personas están teniendo necesidades en este momento. Pero yo quisiera hacerle una pregunta. Eso mismo, lo que propone el senador Petro, no es lo que están haciendo bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos. Usted mira titulares y dicen, están inyectándole cantidades infinitas, liquidez infinita a su economía, ayudándole a los gobiernos. No sé, usted me ayuda a entender si es el mismo caso en Colombia, o lo mismo el Banco Central Europeo, o lo mismo el Banco de la República. Están prendiendo la máquina de hacer billetes para estimular la economía. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Porque precisamente es que no es que ellos sí, nosotros no. Es que lo que hacen los bancos centrales de países desarrollados es completamente distinto. Y digo completamente distinto es porque el foco y el propósito y los mecanismos son muy diferentes. Entonces empecemos por el propósito. Los grandes programas de expansión cuantitativa en los países desarrollados, todos han nacido de la preocupación de los bancos centrales de que sus mercados financieros funcionen bien, que la formación de precios de los mercados de bonos, de crédito funcione. Es decir, ese ha sido su propósito. Nunca ha sido el propósito de financiar a los gobiernos. Entonces, es una primera diferencia. La segunda diferencia es, si bien hay una emisión monetaria, esa emisión pasa por el mercado financiero, es decir, el programa, por ejemplo, de compras de activos de la Reserva Federal es un programa en el cual la Reserva Federal emite liquidez, que en última son reservas que tienen los bancos en la Reserva Federal, en contraprestación de que los bancos y otros establecimientos financieros le vendan unos activos. Y hay una formación de precios de esos bienes y de esos activos. Entonces, en últimas, son operaciones que pasan más por la disciplina del mercado financiero y no por la ambición de la política fiscal. Y por eso yo he mencionado tanto el propósito como el mecanismo. Cuando nosotros abrimos la caja de Pandora de financiar lo fiscal, lo público, el gasto con la emisión, pues estamos en el riesgo de que entonces la política monetaria queda a la merced, a la disposición completa de lo que vamos a hacer con la política fiscal. Y los países que han hecho eso, pues terminan en unos ciclos viciosos porque siempre la promesa de no, yo solo voy a imprimir esta vez. Pero una vez se acaba el programa, vamos a tener siempre pobreza, o no siempre, pero las situaciones de pobreza en países como el nuestro necesitan crecimiento económico de muchos años. Yo creo que es engañoso decir vamos a imprimir 3 meses, porque a los 3 meses todavía vamos a seguir con situaciones complejas. Por eso digo acá lo que hay que encontrar es, tenemos un objetivo común, hay que buscar medidas audaces en lo otro. Y bueno, hay unas reformas que pueden ser muy difíciles y pueden tomar tiempo, entonces de pronto hay que
volver a tener una discusión de si se necesita un régimen especial económico en esta circunstancia, y eso yo creo que es una discusión que se puede tener, pero busquemos soluciones de largo plazo y no tratemos de pronto de tomar atajos que al final del día nos dejan sin el pan y sin el Doctor López, una última pregunta. ¿Qué consecuencias económicas puede traer el hecho de prender la máquina y fabricar billetes sin fin? O bueno, muchos billetes, aumentar el circulante y pasarle ese dinero al gobierno nacional. ¿Qué consecuencias al final del día cree usted de pronto mirando el espejo de países aquí vecinos que han hecho lo mismo? Mira, Víctor, lo primero es que una vez tú lo haces, una vez empiezas a emitir dinero para financiar gasto público, los agentes se van a preguntar, bueno, ¿esta es la última vez? ¿O será que el mes siguiente vamos a prender la maquinita? Y empieza a erosionarse la confianza en la moneda. Y obviamente en los sistemas financieros modernos probablemente no sea la inflación la que primero reaccione, sino incluso la tasa de cambio. Entonces, en un caso hipotético donde nosotros dijéramos, bueno, vamos a esta vía, esta es una crisis muy grave, rompamos con esto, tomemos esta medida, probablemente lo que tendríamos es primero una devaluación muy grande del tipo de cambio, es decir, el peso colombiano se devaluaría. Segundo, las tasas de interés que paga el mismo gobierno se empezarían a elevar porque la gente sabe que hay un riesgo inflacionario en el futuro. Entonces tendríamos mayores tasas de interés. Eso seguramente iría acompañado de probablemente perder el grado de inversión porque las calificadoras no reconocen que la impresión de billetes es una fuente sostenible en el tiempo para tener unas finanzas públicas adecuadas. Entonces perderíamos el grado de inversión y luego en la medida que pues haya devaluación y que empiece a haber consumo, pues lentamente empezaríamos a tener inflación. En este momento la inflación no es una preocupación en Colombia y eso, digamos, parte importante es porque no tenemos una emisión como hace, por ejemplo, otros países como en Argentina, que a pesar de la crisis económica están cerrando el año 2020 con una inflación por encima del 30%, pero eventualmente pues sí tendríamos el problema inflacionario. Entonces, pues eso generaría una cadena, digamos, nociva, que en últimas es la gran preocupación que hemos planteado de que este tipo de medidas pues puede un poco romper con ese activo que tenemos nosotros hoy en día en Colombia, es que podemos ahorrar en pesos, podemos confiar en el peso como una moneda para hacer nuestras transacciones. Pues doctor López, muchas gracias por su opinión, que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, y hasta la próxima. La verdad, muy interesante este tema, pero también muy polémico en las redes sociales. Y la DIAN amplió el plazo para que varios millones de colombianos actualicen la información de su actividad económica, la cual va en el Registro Único Tributario, en el RUT. Las siguientes son las claves para adelantar este trámite. Los invitamos nuevamente a que revisen si conforme con los cambios introducidos por el DANE y que están previstos en la resolución 114 de 2020, deben actualizar su registro único tributario con el cambio de actividad. Asimismo, los pensionados que estén inscritos en el registro también deben realizar esta actualización informando el nuevo código que ha sido creado mediante esta resolución. Es importante precisar que la DIAN estará actualizando de oficio el registro único tributario de los pensionados, sin perjuicio de quienes quieran ir adelantando este trámite a través de nuestra página web. Recuerden que este trámite no implica que se deban desplazar a ningún punto de contacto de la DIAN. Es un trámite que se puede realizar 100% en línea, ingresando a nuestra página web con su usuario y contraseña. Importante tener en cuenta que la DIAN amplió el plazo por 5 meses. El primer vencimiento era el 31 de enero. Ahora hay tiempo de hacer esta actualización hasta el 30 de junio de este año. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuál es el nuevo pronóstico de Naciones Unidas sobre el crecimiento de la economía mundial para este año. En segundos aquí en Signo Pesos. Regresamos con esta que es la cifra económica del día, 4,7% y corresponde al crecimiento en la economía mundial al cierre de este 2021 según las proyecciones de la Organización de Naciones Unidas. De lograrse, significaría una recuperación sustancial frente a la contracción de 4,3% con la que se estima cerró el año anterior el planeta.
Y es la hora de hablar de las empresas. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es el tema para hoy? ¿Qué nos trae? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de todo ese entorno que significa para las empresas la llamada cuarta revolución industrial, que es el final de todo ese cambio o ese cambio tecnológico que está modificando la forma en la que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, y que también tiene un impacto en las empresas y los negocios. Sobre este tema, el Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA, está publicando un informe en el que deja ver cómo andan las empresas en cuanto a la capacidad de innovación para la creación de nuevos productos y servicios, el entrenamiento de sus colaboradores, así como la implementación de nuevas tecnologías en sus operaciones, también debido al impacto de la pandemia. ¿Cómo llegaron a estos resultados? ¿Qué encontraron? Víctor, los resultados vienen de 129 empresas privadas grandes y medianas de Perú, México y por supuesto Colombia, también Chile, y ahí se encuentra que 7 de cada 10 empresas, para adaptarse a la coyuntura generada por la pandemia, se vieron obligadas a cambiar las estructuras de sus negocios. El 91% de las empresas tienen estructurados planes de capacitación, pero deberían enfocarse hacia el fortalecimiento de mayores habilidades. Y es la posibilidad de un incremento salarial la principal razón o incentivo para capacitarse, seguido también de días de descanso y promoción profesional. Y mire este hallazgo: el hecho de que la empresa cubra el gasto educativo es lo que se les hace menos relevante. Juan, ¿y hay algún dato referente a implementación de tecnología en las empresas? Sí, también hay sobre tecnología lo siguiente. Las empresas indicaron que su principal fuente de financiación a la hora de emprender actividades de innovación son los recursos propios o caja de la compañía. Y puede que el hecho de que la principal fuente de financiación sean recursos propios, pues es una de las principales también barreras a la innovación, pues implica que solo empresas con una alta liquidez podrán emprender proyectos de innovación. Otro dato interesante para terminar: más del 80% de las empresas usan Internet para su actividad productiva, pero en Colombia esa cifra no llega ni a la mitad y se ve que muchas empresas ni siquiera tienen una página web y solo el 40% tiene instalado soluciones de comercio electrónico. Así que al final esta movida de hoy, Víctor, está basada en este estudio del CESA con algo muy importante, y es que deja ver las falencias en la forma en que éstas se adaptan también a los nuevos modelos. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Sigue subiendo el dólar, se acerca a los 3.600 pesos. Tasa representativa para mañana, tasa representativa del mercado, 3.582 pesos con 41 centavos. Subió 57 pesos con 16 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,85%, se ubicó en $55 con 88 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.092.000 pesos con carga, por carga. Con la subida que tuvo el dólar, también se vio presionado el café. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 1,50%. El título que más se valorizó es un fondo de inversión que se llama Icolcap, que replica el movimiento del índice Colcap. Hoy tuvo una ganancia fuerte, importante, de 9,20%. Y la acción que más cayó fue la de Fabricato, con un retroceso de 8,30%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato, muy importante para los viajeros. A partir de mañana, 26 de enero, las autoridades de Estados Unidos exigirán la siguiente documentación para todos los viajeros mayores de 2 años que quieran ingresar a ese país: prueba de COVID-19 cuyo resultado diga específicamente que es negativo o no detectado. No aceptan por ningún motivo que el resultado diga inválido. La prueba debe haber sido realizada máximo 3 días antes. Si al pasajero ya le dio COVID, debe llevar el certificado que demuestre que ya pasaron 90 días desde el contagio. En la prueba deben ir más detalles del viajero, como nombre completo y fecha de nacimiento, los cuales deben coincidir, por supuesto, con su pasaporte. Y se les hará llenar un formulario de certificación. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.